waste another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No importa qué hora nos estés escuchando, esperamos que este sea un momento estelar de tu día, porque sin duda es un momento estelar para mí y para mi compañero René Durán, porque tenemos un súper invitado. Recordemos, de líder a superhéroe buscamos que las personas que se animan a emprender un proyecto, que después se convierten en empresarios, que de repente esa empresa se convierte en un monstruo que les exige mucho y les roba tiempo, dinero, salud, amor, todo. Y de repente hay gente que logra encontrar la salida, superar eso y convertirse en un superhéroe, convertirse en esos empresarios que realmente se convierten en dueños. Eso es increíble. Y la idea es que estos superhéroes vengan y nos platiquen pues, cómo se le hace para llegar ahí. Antes de empezar, antes de empezar voy a presentar, ya se los he dicho muchas veces, pero no me canso de decirlo, a la voz de Latinoamérica, la voz que acaricia el alma, esa voz con calor colombiano, esa voz latina que, híjole, puede erizar la piel de quien sea. El señor René Durán. René, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sabemos a qué hora nos estén escuchando. Esa introducción del monstruo que crece, yo la he leído en algún lado. Yo la he leído, Jorge, en algún lado. Por estos días, a propósito, Jorge, está recién salido, ¿no? Está recién salido un producto muy interesante y es el método Alive. Así que como Jorge me está haciendo toda la promoción. Vamos también a promocionar a Jorge. Jorge ha publicado por estos días un libro, El Método Alive. Jorge, interesantísimo, por cierto, interesantísimo. Y esa introducción de la cual estabas hablando precisamente, hablando de cómo todos comenzamos con esa gran idea de vamos a crear la empresa para poder disfrutar tiempo, para tener ingresos, dinero, pero para que nadie me someta, porque ahora sí voy a trabajar en mis tiempos. Y puede uno pensar, ¿no? Que el hecho de ser empresario, de ser emprendedor, pues me va a dar tiempo para levantarme más tarde, me va a dar tiempo para acostarme más temprano, para irme a cine con la familia, cenas y todo esto, pero a veces cuando el monstruo crece joven, perdemos todo eso y terminamos enredados, terminamos enredados. Así que a quienes nos ven, a quienes nos están escuchando, les invito a adquirir el libro El Método Alive, escrito por Jorge Cristerna. Talento mexicano, muy buen libro, muy buen libro. Así que Jorge, con mucha humildad y con todo, de verdad que me ha parecido muy interesante el contenido del libro e invito a quienes nos escuchan a que lo adquieran, hombre. ¿Dónde lo pueden adquirir, Jorge? ¿Qué deben hacer? Corran a Antes de ir con nuestro Amazon. invitado, aprovechemos el espacio para la pausa publicitaria también. Sí, claro, vamos a presentar a nuestro invitado, pero bueno, para el método Alive, mira, corran a Amazon, ahí lo van a encontrar y si no, invítenme a dar eventos y mira, con todo gusto llevo unos libritos ahí, compartimos charla aparte. Pero bueno, te quiero platicar de alguien que yo conocí, el señor Miguel Casale. Es un empresario increíble y ahí te va por qué, porque ha podido enfrentar problemas graves, ha podido enfrentar toda esta cuestión del monstruo que comentaba, pero le planta una sonrisa a la vida. Y eso es increíble. O sea, tenemos un empresario que se sabe divertir en el proceso, que sabe darle la vuelta a las cosas y que aparte empuja de manera positiva. Gracias a este señor Miguel Casale, yo empecé a hacer inmersiones en hielo, que es increíble y a todo mundo se lo recomiendo. Obviamente, chéquense, hay pros y contras, pero a mí me han funcionado muy bien los pros, no me ha generado ningún contra. Y un gran cambio en mi vida proviene de la influencia de este gran empresario Miguel Casale. Entonces, sin más que agregar, presento a Miguel Casale, un superhéroe que viene de ser empresario y primero de ser autoempleado o emprendedor. Miguel, bienvenido, me da mucho gusto tenerte por acá. Sí, muchas gracias, Jorge, René. Pues agradecerles por la invitación y, pues muy contento de este espacio de poderles aportar la experiencia que hemos tenido en el camino. Oiga, Miguel, no me vaya a decir, Miguel, que le ha tocado difícil, porque yo estoy esperando a alguien que me diga, no, mire, eso ha sido papita pal loro, ha sido suavecito, ha sido algo sencillo. Yo simplemente me levanté un día, pensé, dije, ve, ¿qué voy a hacer? No voy a seguir de empleado, me voy a dedicar a mi emprendimiento. Arranqué y todo ha sido de maravilla. No me digas, Miguel, que no ha sido así en tu caso.
Justamente te escuchaba, René, cuando estabas hablando de esa bonita historia, ¿verdad? De un empresario. Dije, ay, no, hasta ahorita creo que no he conocido alguno que la plantee de esa manera. Pero la verdad, sin duda, considero que ser emprendedor sí, le atinaron con lo de superhéroe, porque es un camino en el cual se va desarrollando muchos retos, pero sobre todo un crecimiento personal. Yo creo que allí es el verdadero reto, ¿no? No hay que pedir que no haya problemas, sino hay que pedir tener más habilidades para poder sobrellevarlos y ser líderes, ser líderes. Yo creo que eso va muy ligado, Jorge, con el tema del límite, ¿no? Porque en la medida en que vamos creciendo, es decir, en la medida en que el emprendimiento o nosotros a nivel personal vamos creciendo, nos damos cuenta que a veces si no aprendemos más, si no estudiamos, si no nos capacitamos, hombre, me voy a estrellar contra una barrera que ya mi hijo, en este caso hablando de la empresa, me está pidiendo algo y si yo no me preparo, pues hasta ahí les puedo dar, ¿no? De ahí que sea importantísimo el hecho de estar continuamente aprendiendo para poder hacer que las cosas parezcan más fáciles e ir disfrutando el proceso, pienso yo. Fíjate que algo muy importante, y lo dice John Maxwell, ¿no? Dice por ahí que el liderazgo, o sea, tú generas la tapa de tu equipo, ¿no? Entonces tu equipo no va a Ujú. superar tu nivel de liderazgo, y lo comenta Miguel, ¿no? O sea, se requiere liderazgo en el proceso. Ahora, eso es hablando de cómo el proceso ha avanzado hasta hoy, pero hay algo muy importante. Hay gente que está empezando, hay gente que nos escucha, que no se anima, o que ya se animó, pero ya se está echando para atrás, o que ya lleva su primero o segundo año y la familia le empieza a decir, ¿qué haces ahí, mi hijo? ¿Qué haces ahí, mi hija? Vete a pedir trabajo con tu tío, con tu tía o en alguna empresa estable, ¿no? ¿Cómo empieza Miguel Casale? ¿Cuál es la historia de Miguel? Platícanos, Miguel, ¿cómo empiezas tú este mundo, este camino de empresario? Sí, bueno, Jorge, René, pues yo creo que Miguel Casale desde muy chico, ha sido bueno, fue un niño muy inquieto, con mucha energía, este, tanta energía que les platico que tuve entre 8 y 9 fracturas. ¡Wow! Caso Colección especial. de fracturas. Sí, sí, sí. Entonces mi mamá me decía, todavía no nos bajamos del auto cuando tú ya venías con una fractura y teníamos que irnos al hospital. Entonces, pues siempre he sido, mi perfil ha sido de eso, ¿no? De mucha energía, de muchos sueños desde chico. Y pues yo creo que inicio ese camino de querer ser arquitecto, ¿verdad? Ese gran sueño de querer ser arquitecto, porque para mí no existió otra cosa de voy a estudiar algo más. Pues yo creo que fue ese gran sueño, ¿no? Y desde chico me fui alineando, este, pues ir surcando también las partes de la vida que me fueron preparando, ¿no? Para el camino empresarial. Yo saliendo de la carrera, tuve la fortuna de encontrar mi primer gran mentor, trabajando para la empresa de un tío mío, el ingeniero Juan Carlos, pues yo le agradezco mucho porque era una empresa también, donde era pequeña y estaba creciendo. Entonces me permitió aprender a desarrollar la aptitud de liderazgo desde cuando éramos 3 personas hasta cuando terminé después de 5 años, llevando un equipo de alrededor de 80, 90 personas. Entonces, yo creo que ahí es donde realmente aprendes, ¿verdad? De la prueba y error, también mucha prueba y error, pero sobre todo aprendes de los compañeros, ¿no? Que te vas topando, de esos grandes retos de ir terminando a tiempo, de que no todo sale como lo planteamos en el papel, pero muy contento. Yo creo que ahí aprendí mucho los valores
de la honestidad, el respeto, esos grandes cimientos, ¿verdad? Que para mí me los he llevado en los tiempos buenos y en los tiempos malos o no tan buenos, más bien dicho, de cuando empecé a emprender este gran camino de ser empresario. Miguel, a veces en las empresas se piensa mucho en el tema de, bueno, sobre todo ahora, ¿no? De cada quien se dedica al perfil. Es decir, si contratamos un ingeniero, por supuesto, pues va a trabajar exclusivamente en esas áreas. Y a veces la gente pues, no termina conociendo todo el proceso a nivel empresarial. Pero con esto que nos cuentas, Miguel, aprender en medio de todo ese proceso, Miguel, muy interesante, ¿no? Nos estaba compartiendo Miguel acerca de cómo había comenzado ahí en ese tema de la empresa. Miguel, ¿vale la pena convertirse uno de pronto cuando comienza uno en una empresa? Y lo digo ya no desde la óptica del emprendedor, del empresario, sino la persona que entra a la empresa. Hombre, ¿vale la pena uno pasarse, conocer todo el proceso de la empresa? Porque ya hemos tenido un par de invitados que nos han dicho algo, y es, yo me relacioné con este sector, empecé a caminar, a conocer todo el proceso de la empresa, después yo me lancé con la mía, porque aprendí, de lo que aprendí ahí en todo ese proceso, empecé a aplicarlo. Entonces, ahí valdría la pena como que, hombre, si uno en la empresa al ingresar hace como todo un proceso, ¿no? Correcto. Pues bueno, yo creo que el Miguel de aquel entonces te diría que fue la mejor opción. O sea, ¿qué le diría el Miguel de hoy al Miguel de hace cuántos años, Miguel? ¿Hace Pues, cuánto fue eso? Pues mira, yo empecé a laborar a los 21 años ya en una empresa formal de construcción. De emprendedor inicié como a los 16 años. Uy, tempranísimo. Sí, sí, me tocó la fortuna por cuestiones económicas, tener que trabajar y estudiar. Entonces, pues ya desde ahí inicié a agarrar algo de herramientas. Pero yo creo que yo le diría el Miguel de hoy al Miguel que inició. Yo creo que eh, no, yo creo que no hay un camino exacto, ¿no? Yo creo que yo he conocido empresarios que admiro mucho y me dicen que la mejor manera de iniciar es en una empresa que tenga todos sus procesos muy bien estructurados, ¿verdad? ¿Por qué? Ujú. Porque es la mejor manera de entender el sistema, ¿no? De automatización de una empresa, pues ya mucho más avanzada, ¿no? Que todo empresario quiere, ¿cuál es el reto de todo empresario? Automatizar su empresa. Sí, Para, sí, que como todos lo los procesos decían, caminen solitos. para como lo platicaba René, ahí sí casi que no aparezca el propietario y toda esa historia maravillosa que contaste. Pero yo creo que la ventaja que tuve al iniciar en una empresa que apenas se estaba iniciando a estructurar fue darme cuenta de los grandes desafíos que uno va teniendo al momento de ir creciendo, ¿no? Porque al ser una estructura de tres trabajadores, pues sí, levanta la barda aquí, mira, no, mide los rendimientos, pero de tres personas, ¿verdad? Me faltó el material, pero era muy poquito. Entonces, pues realmente yo creo que el reto ahí no es tanto sistematizar, sino el reto es ir aprendiendo, ¿verdad? Ir aprendiendo en sitio lo que es una logística de materiales contra una logística de producción, ¿verdad? De la gente, pues el rendimiento. Pero al momento de ir creciendo fue maravilloso porque bien dicen que la mejor manera también de aprender es en una empresa ajena, ¿no? ¿Por qué? Y- Porque y- ahí no te cuestan tanto, bueno, diríamos en México una palabra muy antisonante, yo vengo de la obra, entonces me sé muchas, pero no te cuestan tanto los aprendizajes, ¿no? Pero yo tuve la fortuna de empezar desde muy abajo, tres personas y llegar alrededor de unas 80 personas al final. Y el ver ir creciendo esa estructura, esas necesidades y esos retos principalmente, como lo decía Jorge, ¿no? De líder, de saber cómo guiar en tiempos complicados, de retos, a esas personas, a no desanimarse.
casi uno tiene, yo sugeriría una terapia, ¿va? Primero uno se da su autoterapia antes de ir a los retos y luego llegas y realmente los aplicas con tus equipos, ¿no? Yo creo que eso es ser realmente el liderazgo. Si tú no crees en ti mismo y no lo transmites ya en sitio, en estos maravillosos retos, pues nadie te va a seguir, ¿no? Pero aprender de logística ya más acelerada, de estar por delante de lo que necesita tu equipo, ¿verdad? De hacer fuerte a tu equipo, de colaborar desde ser el contador, ¿verdad? De pagos, desde ser el de recursos humanos, el que te toca incluso hasta ver los pagos que tienes que hacer ante las instituciones, perdón. Yo creo que eso fue maravilloso para mí, ¿no? Porque realmente me enseñó lo que un emprendedor, las bases de un emprendedor, ¿no? Y a qué se enfrenta realmente. Porque yo creo que si le diría que el Miguel, le diría primero, ve qué es un emprendedor, ve cuáles son las realidades de un emprendedor. Y si realmente ese es tu sueño, síguelo, ¿no? Y no pares, síguelo y no pares, ¿verdad? Porque pues el camino es complejo, pero muy maravilloso, da unas recompensas que yo actualmente no las cambiaría. Ahora, Miguel, nos platicas muchas cosas, quiero rescatar un par para seguirte preguntando. Ah, tú lo dijiste, ¿no? Si es tu sueño, pues decídelo y síguete. Ahora, muchas veces la gente, todos, incluyéndome, incluyendo a René, incluyéndote a ti, tenemos un sueño, pero no sabemos cómo. O sea, sueñas bien grande y dices, sí, está padrísimo y me emociona y puede ser mi pasión. ¿Y ahora qué? ¿No? O sea, pues ya, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, ahora decrétalo y el destino y el universo conspirará a tu favor. Y bueno, yo voy a respetar lo que quien quiera creer. Pero yo soy un firme partidario de la acción, más que de solamente la posición acá arriba. Pero también soy un firme partidario de que cuando los retos son grandes, tú caminas hacia ese reto, hay un proceso, pero de lo que no nos damos cuenta es que de hecho tú estás creciendo en el proceso. Entonces, mientras creces y llegas al reto, resulta ser que el reto no se ve tan grande como era, o sí es difícil, pero no tanto, lo logras superar, porque tú te transformaste. ¿Qué tres aprendizajes importantes, o dos, o uno, o sea, porque a lo mejor hay uno superpoderoso, que encontró Miguel, que le permitió a Miguel Casale pasar a los 21 años, muy joven, de tener tres personas a tener 80, 90 personas a cargo? Porque Miguel tuvo que cambiar, seguro, o sea, no puede ser el mismo Miguel de 21 años, con tres personas a cargo, o no puede ser el mismo Miguel de 16 años que inició emprendiendo porque tenía que trabajar y estudiar. No puede ser el mismo que el que tenía 80, 90 personas a cargo. Entonces, ¿qué cambió en Miguel? ¿Qué aprendió Miguel? ¿Qué modificó Miguel? ¿En quién se transformó en ese proceso? Sí, pues yo creo que, Jorge, que el camino del autoconocimiento yo creo que es el más maravilloso y es el más natural que nos presenta la vida y el universo, y Dios, porque realmente todos somos empresarios, yo lo veo así, todos somos empresarios de nuestra vida, somos superhéroes de nuestra vida, ¿verdad? Y la vida se encarga de colocarte retos o actividades en las cuales tú tienes solo dos elecciones: o las cruzas o te detienes, ¿verdad? Y yo creo que cuando uno cruza esas, eh, esas grandes momentos de la vida y le pierdes el miedo a esos retos, es cuando realmente te empiezas a convertir en tu verdadero yo, ¿verdad? Y ese es el autoconocimiento que yo creo que el Miguel, con miedos, con desconocimiento, con a lo mejor esa persona con mucha energía que le decía los retos, sí, pásenmelos, y no platicaba que había frustraciones, había miedos, había incluso diálogos internos en los cuales pues me apachurraba en vez de echarme porras yo mismo
y pues ir avanzando, ¿no? Entonces yo creo que la vida siempre nos va a poner esos obstáculos con la familia, con el deporte, ¿verdad? Con la enfermedad, con las alegrías y es nuestra única decisión personal de saber si las cruzamos o nos detenemos, ¿verdad? Entonces yo creo que el autoconocimiento es la herramienta más maravillosa que podemos tener. Pues bueno, y ahí es un caminar muy largo de ese autoconocimiento y que justamente si algo sigo teniendo y aprendiendo de ir eh, abriendo las capas de todavía Miguel, es ese autoconocimiento, ¿verdad? Entonces, yo creo que el no perder esa energía y esas ganas de seguir autoconociéndote y seguir creciendo, ahí es el verdadero reto que debemos cumplir, ¿no? En todas nuestras acciones. Miguel, cuando uno tiene esos diálogos con uno mismo y dice, no, o sea, no somos especialistas a veces en darnos, en echarnos porras y uno termina desmotivado porque de pronto el tema no está funcionando a nivel de la empresa, no están saliendo las cosas como yo las veo. ¿Vale la pena contarle esa realidad al equipo o me guardo esa realidad? Porque es que la gente, voy con esa motivación, yo soy el motivador, soy el líder, soy el responsable, la cabeza, pero si la gente me ve que voy y les digo, no, mire, yo anoche tuve, no, esto no va para ningún lado. ¿Cómo como líder poder afrontar eso delante del equipo para que termine siendo, ok, yo soy en la cabeza, tuve este diálogo interno conmigo mismo y salí más librado, pero se lo transmito a la gente, no se lo transmito, cómo se lo transmito, cómo hago para no impregnarles esa zozobra que yo tengo? ¿Cómo manejar eso, Miguel? Sí, bueno, yo creo que ahí todos tenemos nuestra fórmula interna, nuestra personalidad. Yo creo que ese diálogo interno, yo que recomendaría hoy mucho, a mí me ha ayudado a generar mis mejores pensamientos en los retos más grandes que tengo actualmente, es aprender a meditar, ¿no? A escucharse porque yo siento que hay dos maneras de escucharse o yo lo visualizo así. Uno es la mente, ¿verdad? El diálogo interno, el saber decirle, a ver, tranquilo, aquí estoy, ¿verdad? ¿Qué tienes? ¿Quién eres? ¿Qué reto es el que realmente tienes? El reto es interno, externo. Yo creo que ese diálogo, el hablarte de una manera respetuosa, amorosa, y realmente apapacharte en esos momentos. Yo creo que eso a mí me lo brindó la meditación. Ha sido, desde ahí he aprendido a abrazarme, a darme esas palmaditas, ¿verdad? Y, y, y a entender que un líder, la verdadera función de un líder es primero brindar sus palmaditas a uno, salir muy enfocado y llevar una propuesta a tu gente, ¿no? Porque tu gente espera que tú le hables con la verdad, ¿verdad? No, espera un líder vulnerable, ¿verdad? Un líder que no esconde, sino que plantea una ayuda, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho, cuando diseño una casa, un edificio, siempre llego con los encargados de mis colaboradores de obra, que son los esos grandes artistas, y les digo, a ver, a mí ya se me ocurrió. Ahora a ustedes les va a tocar crearlo, ustedes son los artistas. Entonces, yo creo que eso, René y Jorge, el primero la meditación, el hablarse, el entenderse, pero ese diálogo interno, ¿verdad? En los tiempos buenos y complicados, ¿no? Yo creo que el diálogo interno es muy interesante, ¿no? Y te plantea dónde estás y tú le debes de plantear hacia dónde quieres ir, ¿verdad? Ese autocontrol. Y el otro es el cuerpo, ¿verdad? Bien dicen que el cuerpo habla lo que la mente calla. Yo les platico que muchos años,
pues llevé muchos años de estrés en el crecimiento, ¿verdad? Dormía alrededor de 4 o 5 horas durante alrededor de 10 11 años. Entonces mi cuerpo también empezó a hablar, ¿verdad? Y se manifiesta. Y yo no lo entendía, ¿verdad? Mi mente callaba al cuerpo, ¿verdad? El sentir. Entonces, yo creo que ahora, hoy en día, yo le diría a esas personas que están decidiendo emprender que, que, que hay que alimentar a la mente y al cuerpo de tal manera que la persona más importante de liderar es uno mismo. Si uno está bien, si tu interior está bien, el exterior puede estar aún mejor, a pesar de los retos. Y es que es importante, bueno, paréntesis, aquí en México hay un dicho, no sé allá en Colombia, René, pero aquí en México hay un dicho que dice que es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Entonces tú le dices, Claro, desde el oye, no, jueves. es que es lunes, cuerpo, no, 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 no hay fiesta hoy. Te dice, no, a mí no me haces tarugo, aquí dice que es viernes y vámonos de fiesta. Miguel no se refiere a eso cuando dice que el cuerpo le habla, ¿no? Sino que pues, nos empieza a pasar factura por no dejarlo descansar. Y creo que eso es un descubrimiento importante porque a final de cuentas, y lo vuelvo a comentar, alguna vez en una conferencia con unos estudiantes, me preguntaban cuál era el máximo secreto del éxito, ¿no? Y bueno, es una pregunta muy difícil porque aparte éxito para cada quien es algo distinto. Pero sí es cierto que hay un factor que es la base de todos para el éxito y el factor más importante para el éxito es que no te mueras en el proceso. O sea, eh, si vas a tener éxito, no va a ser rápido y más te vale llegar vivo, ¿no? Para que lo disfrutes un ratito. Y la manera de llegar vivo es aliméntate bien, descansa bien, toma agua, elimina mucha comida con sellitos, ¿no? Mucho azúcar, mucho excesos de sodio, etcétera. O sea, vamos, cuídate. Ahora, Miguel, estuviste trabajando muy buen tiempo en esta empresa y dijiste, con las bondades de pilotear un avión ajeno. O sea, es una empresa ajena, si se estrella, ni modo, no es mía, ¿no? No hay tanto problema, pero eh, ya que Miguel crece, y seguramente crece haciendo bien las cosas, porque no cualquiera empieza con 3 personas y termina con 80 o 90. Pero ¿cómo de repente dice Miguel, ¿sabes qué? Ahora voy por lo mío. O sea, ¿cómo Miguel decide brincar de esa seguridad a de repente decir, bueno, voy a jugar? Y entrar, obviamente, a este circo de, pues ahora no soy parte de una maquinaria que tiene un horario de entrada y salida y se acabó, y que tiene una quincena segura, a de repente entrar a un lugar donde dices, oye, pues tengo que hacer que esto funcione porque si no, no como, y no come la gente que está conmigo. ¿Cómo le hiciste, Miguel? Sí, bueno, yo creo que, como bien les decía Jorge y René, yo creo que la vida te presenta muchas puertas que cruzar. Yo cuando decido emprender, yo ya había emprendido, como les dije, a los 16 años, me aventé mi primer remodelación. Ella era muy energético y quiero decirles que me fue maravilloso porque no recuerdo la cifra exacta, pero creo que gané 122 pesos. No le puse, entonces Te fue muy bien. me fue Hubo excelente ganancia. de aquellos momentos. Pero en esos tiempos que yo estaba en la empresa, tuve mi más grande maestro, yo así le llamo, que fue tener a mi hijo. eh, y, y, pues por cuestiones familiares, había la necesidad de irnos a radicar a León, ¿verdad? Entonces, al ver esta necesidad, yo dije, ok, pues yo creo que llegó el momento, ahora no conozco a nadie en León, pero llegó el momento pues de abrir y de emprender, ¿no? Ya tenía algo de experiencia, conocimiento, eh, eh, pues inicié moviéndome a León sin conocer a nadie, pero con mucha actitud y, pues tardé 3 años en agarrar la primer construcción en León. Fueron tiempos complicados porque de pasar de ese confort, de tener tu sueldo, ¿verdad? De saber que pase lo que pase, te va a llegar tu quincena o tu mensualidad, pasé a la parte de incertidumbre y pues de salir a
a buscar trabajo, ¿no? Realmente a vender. Empezó ese gran reto y dinámica de volverme vendedor, que yo creo que ahí es donde deben iniciar, o ahí es donde inicia un emprendedor, ¿no? Porque todo negocio, si no vende, pues no existe. Entonces empecé esa parte de andar en puerta y a los 3 años pues iniciamos con nuestro primer proyecto y gracias a Dios no hemos parado, no hemos parado a partir de ahí. Menciona Miguel algo bien interesante y es, uno encuentra mucha gente que le dice, no, a mí no me hable de ventas. Las ventas no es lo mío. Recuerdo un profesor, por allá, estoy hablando hace unos 20 y algo de años, que precisamente nos hablaba de eso. Decía que si nosotros pretendíamos hacer algo en la vida, había que entender que a diario nos estamos vendiendo. Nos vendemos como padres, nos vendemos como esposos, como amigos, nos estamos vendiendo en el buen sentido de la palabra. Es decir, estoy vendiendo una imagen. ¿Qué estoy vendiendo de mí? Y eso es muy importante lograr capitalizar ese concepto de vender a la hora de emprender, porque sea cual sea el emprendimiento, va a ir muy ligado con el tema de ventas. No necesariamente aquí había una figura del vendedor que tomaba el portafolio o el maletín aquí debajo de la mano a vender. No necesariamente ese tipo de vendedor, pero sí es necesario vender, vender la idea, saber vender el producto, saber hacer, hoy por hoy que estamos hablando de marketing digital y todo esto, hay que saber cómo dar a conocer la idea. Es muy importante manejar ese concepto de vender y alejarse uno del decir, no, las ventas no van conmigo, hay que ir cambiando el chip si se quiere emprender, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que eh, el vender refleja tu mayor personalidad ante las demás personas, ¿verdad? Para mí vender en ese tiempo que les digo que inició la gran aventura, para mí Ujú. vender era vender un producto o vender un servicio, ¿verdad? Y yo creo que hoy en día lo que vendemos son soluciones y aportaciones de valor para nuestros clientes, familias y empresas, ¿verdad? Con las que colaboramos. Entonces ese enfoque pues cambió mucho a través del tiempo y pues ahora nos sentimos muy contentos porque somos unos grandes apasionados de esa parte, ¿no? De vender la aportación de valor y soluciones para la gente, ¿no? Y empresas. Y es que, ¿sabes qué, Miguel? Y esto me gustaría hacer una pausa importante porque creo que esto es algo que tenemos que comunicar a toda la gente que nos escuche, nos vea, que esté en este seguimiento de vida de superhéroe. ¿Por qué? Porque es muy importante que un emprendedor que quiere crecer y convertirse en superhéroe tiene que entender que no se trata de vender, y bien lo dijiste, un producto o un servicio. O cualquiera puede vender un producto y un servicio. Cualquiera puede copiarte y vender exactamente lo que tú vendes. Pero cuando se hace una diferencia es cuando se vende, bien lo dijiste, soluciones, experiencias, se entrega valor. Pero son frases que se repiten mucho, mucho, mucho y sin embargo no están bien aterrizadas. Entonces, en una sociedad donde honestamente, hablar de servicio al cliente ya no sirve. El servicio al cliente, honestamente, ya es reactivo. ¿Por qué? Porque, vamos, servicio al cliente es tú llegas aquí en México a unos tacos, ¿no? René, eso perfectamente los ubican en Colombia y en el mundo. Entonces, vas a un puesto de tacos y son tacos que no están ricos, saben mal. Pero esos tacos que saben mal, pues te quitan el hambre, para eso están hechos. Entonces, si te quitó el hambre, te dieron el servicio, ¿no? Punto, se acabó. Pero si aparte están deliciosos, si la experiencia es diferente y es memorable, pues ya es experiencia. Miguel, ¿qué consejos se pueden dar para que podamos pasar de la venta de un producto o un servicio a entregar valor, a realmente hacer una experiencia de cliente, a realmente hacer un impacto en nuestros clientes? ¿Qué cosas les puedes tú aprovechar
o colocar en la mesa a estos emprendedores para que lo tomen en cuenta independientemente del giro en el que estén? Bueno, Jorge, yo creo que cuando tuve esta gran aventura de salir a vender, yo creo que al inicio todo gran emprendedor sale a vender un producto o un servicio, ¿verdad? Es la primera idea que nos podemos tener. Y hoy en día yo aconsejaría a todos esos emprendedores que salgan a vender soluciones y aportaciones de valor. ¿A qué me refiero con esto? Yo al inicio salía en una reunión con el cliente, le decía, oye, pues tengo este producto, este servicio, ¿verdad? Y ahora, este, en la primer reunión, cuando voy con un cliente, lo conozco, le digo, hola, ¿qué tal? Pues platícame un poco, ¿no? ¿En qué te puedo servir o qué es lo que tú buscas darle solución, ¿verdad? ¿Qué es lo que a ti te aportaría valor de mi parte, ¿no? Y si está dentro de mis servicios o productos, pues con todo gusto podríamos aportarte valor, ¿no? Yo creo que lo más valioso que tenemos para dar a las personas, las empresas, es el tiempo, ¿no? Si les ahorras el tiempo a una persona, y tú con tu tiempo también recibes el pago por eso, yo creo que ahí es donde se genera esa magia, ¿no? Y yo creo que ahora nos dedicamos, como te digo, a acompañar a personas, familias, empresas a realizar sus sueños, ¿verdad? Inmobiliarios o de inversión, pero brindándoles una experiencia, ¿verdad? Desde nuestro expertise, por así decirlo. Entonces yo creo que ahí está la clave, en entender quiénes son tus clientes, ¿verdad? En entender cuál es tu aportación de valor, ¿verdad? Y pues llegar al mejor acuerdo para que sea todo un éxito, ¿no? La venta. Bien, bien, bien interesante. Aportar valor. De eso estamos hablando hoy por hoy, de la aportación de valor, de hacer que la gente viva una experiencia. Ya que mencionamos experiencia, Miguel, una experiencia de esas difíciles, de no repetir, una experiencia que de pronto dentro del aprendizaje que haya quedado, usted pueda decir hoy, fue una mala decisión que yo tomé. Y le recomendaría a alguien que está empezando, no vaya a hacer esto porque de pronto es posible que no le suceda lo mismo, tal cual, pero es posible que si toma esa decisión, mm, termine de pronto repitiendo algo que a mí me sucedió. Sí. Bueno, René, yo creo que ya te fuiste a la yugular. Ay, pues miren, yo creo que hoy en día yo no creo en los errores, creo en la inversión. Y lo voy a platicar como lo siento, ¿no? Hoy en día. Porque yo creo que es la mayor aportación valor para aquellas personas que están emprendiendo el vuelo. Eh, en pandemia, pues nosotros nos dedicamos principalmente al sector industrial antes de pandemia. Entonces llega pandemia y pues como a toda empresa nos da una buena sacudida, ¿verdad? Nos genera grandes retos y nuestro reto en ese momento fue que se frenó toda la industria casi al 100%, ¿verdad? Entonces pasamos de la noche a la mañana a no tener trabajo. Entonces, eh, viendo ese gran reto y a los colaboradores pues con la inquietud de ver el cómo salir adelante, porque llegó un punto donde ya teníamos oxígeno como empresa de una semana, 2 semanas, así ese punto, más pues acarreando algunos créditos, ¿verdad? Entonces pues ya no había salida, ya estábamos, pues ahora sí que en puertas de cerrar el negocio y de pues sacar, despedir a los colaboradores, ¿verdad? Entonces, pues en base a esa necesidad dije a Miguel, el emprendedor, y con esa energía que regularmente hago las cosas, eh, pues me salgo a buscar trabajo del sector primario para la construcción, que es el habitacional. Entonces yo tenía otro gran sueño desde que estudiaba, ahora chico, era construir edificios en el sector vertical.
Entonces dije, ok, pues si ya construimos oficinas con acero y bodegas y demás, pues qué tan difícil puede ser pues hacer un edificio, ¿no? Pues nos dimos a la tarea de salir a vender pues nos tocó un gran cliente que confiara en nosotros en la construcción de un edificio de departamentos, ¿verdad? Entonces, ahí va el gran aprendizaje, que para mí fue una maestría, doctorado y un MBA, yo creo al mismo tiempo, que fue, le entramos a un sector en el cual desconocíamos, ¿verdad? Pues para no hacerles el cuento tan largo, terminamos la construcción, nos salió eh, con un 35% de deuda del presupuesto. ¿Por qué? Porque desconocíamos que era una construcción vertical. Entonces veníamos de la pandemia y veníamos con números en cero o en rojos y a Miguel se le ocurre emprender el sueño de hacer un edificio, ¿no? Pues nos fuimos a -40. Entonces, pero de ahí les platico con mucho, muy contento, ¿verdad? Y yo creo que lo que les decía, la vida no te pone algo que tú, que no puedas con ello, ¿no? El gran reto es capitalizarlo en tu mente, en tu corazón y en las finanzas para poder salir adelante. Entonces, pues total, ya nos aventamos esa maestría en MBA y doctorado al mismo tiempo y ahora sí estaba como con mi diálogo interno de, a ver, Miguel, ahora sí la hiciste bonita, ¿verdad? Teníamos un déficit pues bastante importante, ¿verdad? Porque era un edificio, pues ya eran también costos pues mucho más elevados de riesgo, niveles de riesgo. Entonces, ahí el primer aprendizaje que les diría es, hay que saber los niveles de riesgo a los que entramos, ¿no? No dejarnos ir por alguna desesperación o por algún mm, momento, ¿verdad? De incertidumbre y tomar decisiones tan a la ligera. Lo bonito de la historia, pues es que ya Miguel, con ese gran reto de la empresa, y ahora ya no teníamos 2 semanas, sino teníamos 3 días para hacer algo, dije, ¿qué es lo que me dejó, no? Me hice esa gran pregunta y les confieso que me fui solo unos días para analizarlo, para, para callar esas voces internas, porque no eran buenas lo que pensaba en ese momento. Y le dije, ok, Miguel, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que salir a vender, ¿verdad? ¿Cómo se pagan las deudas? Pues generando. Y volteé hacia atrás y dije, ¿ahora qué tengo para vender? No, pues vendo naves y vendo edificios. Entonces, mm, pues ahora sí salí con más fuerza a salir a vender y hoy les digo muy contento y gracias a todos los colaboradores que surcamos esos retos. Antes el 100% de nuestros ingresos eran por lo industrial, después pues les digo de esta gran historia del vertical y ahora nuestros principales ingresos son del vertical y habitacional más que el del industrial. Entonces yo creo que hay que saber capitalizar también esas decisiones y esos retos que nos va a poner el mundo del emprendedorismo, ¿verdad? Entonces, por ahí volvemos a regresar a nuestro diálogo interno. Yo creo que en ese momento no lo veía. Yo creo que lloré, les confieso, lloraba porque decía frustración, ¿verdad? Miedo, mm, soledad. Yo creo que el empresario no habla mucho de eso, pero hay mucha soledad, ¿verdad? Por decisión, ¿eh? Porque ya después uno encuentra herramientas y maneras y grandes personas, mentores, con los cuales puedes rebotar y platicar muchas ideas y superar, ¿no? Superar en conjunto. Pero ahí les digo que me fui en soledad y pues dije, pues hay que salir a vender, ¿no? O sea, pues sí, hoy en día, gracias a Dios y a todo el equipo de colaboradores, pues contento les digo eso, ¿no? Salimos de esa.
y pues se convirtió en nuestro sector actualmente de mayor ingreso para la empresa, más que el que era el inicial. Fíjate qué interesante, Miguel. Hay una frase y un concepto que usa uno de nuestros mentores, también tuyo, René, el doctor John Maxwell, y él habla acerca de que hay que aprender a caer hacia adelante, ¿no? Fall forward. Caes, pero que te rebote para adelante. Y en este caso, eh, Como pues los es gatos, hay tal que caer cual. parado. Exacto, ¿no? Mejor que caer parado, porque caes pero para adelante. Y eso es interesante porque, ok, te fuiste a un sector que no dominaban, fuiste a aprender haciendo, perdiste más, creciste el déficit de la empresa, tuviste que lidiar con esas voces, pero regresaste a convertir en el mayor ingreso de tu empresa justamente eso, porque te aseguro que hubo más aprendizaje que en otra área. Y eso te fortaleció. Entonces esa pérdida realmente fue solamente un escalón en el proceso. Un escalón duro, un escalón pesado, pero un escalón, nada más. Y eso es bien interesante porque mucho empresario en cuanto se da de bruces contra algo, en cuanto choca de frente con algo, dice, ¿sabes qué? Ya no puedo más y cierra y se detiene. No toma esas decisiones. Y otra cuestión importante es que hay mucho emprendedor que le tiene, fíjate, aunque sale a emprender, le tienen como asquito al tema de vender, como que dicen, no, yo no vendo. Y ven por debajo al vendedor, cuando la realidad es que las ventas abren el mundo en todo sentido. Digo, quien se ha casado o casada, lo va a entender. Que tú te anduviste vendiendo. Digo, si te sobrevendiste, pues ya te han de decir en casa que te sobrevendiste, pero te anduviste vendiendo. Sí, claro. Entonces, el tema de la venta es muy importante. Y este tema de esta resiliencia, pero con un sentido, no aguantar por aguantar, sino, a ver, ¿qué aprendí? ¿Qué sigue? Porque a lo mejor, y escucha muy bien, emprendedor, a lo mejor ese error que te duele mucho te está abriendo la puerta de lo que sigue o tu siguiente fortaleza dentro de la empresa. Decías, Miguel, me tuve que aislar, tuve que estar solo, tuve que yo lidiar con mis voces, con mis demonios, pero dijiste, el empresario se da cuenta que es un mundo solitario, sin embargo, es por elección. Porque hay mentores, porque hay gente afuera, por N cantidad de cosas. Yo a ti te conocí a través de otro de nuestros invitados, de Alejandro Sandoval, si recuerdas, René, nuestro capítulo uno. Pero Eh, por supuesto que aquí estuvimos con Alejandro. es correcto, con el buen Alex, que cuando le dijiste, oye, y una La fórmula, ¿no? fórmula. Para si te lanzas o no, y él te dijo, pues lánzate, y ya ves en el camino, ¿no? He estado Entonces, buscando fórmulas, Miguel, desde el primer episodio de Líder a Superhéroe. Estoy buscando un invitado que me dé la fórmula, que no haga aquí sino reemplazar y me garantice el éxito. y pues no ha funcionado así, pero bueno, entonces el tema, Miguel, ¿a qué le recomiendas a estos emprendedores, a estos empresarios, incluso los que están a punto de tirar la toalla, pero están en soledad? Porque sí es cierto, o sea, es difícil para el empresario llegar y hablar con su gente cuando a veces está en riesgo el propio trabajo. Es difícil llegar y hablar en tu casa cuando a veces está en riesgo el propio estilo de vida, o si tienen hijos, hasta la escuela de los hijos, ¿no? Entonces, eh, ¿a dónde? ¿Cómo acudir? ¿Cómo obtener ese soporte, esa hermandad que a lo mejor te puede enseñar muchísimo más que un MBA, ¿no? Claro, Jorge y René, yo creo que, eh, mm, yo creo que también el camino te va colocando a personas eh, que sin darte cuenta se vuelven tus mentores, ¿verdad? Y hay que estar muy atentos y tener esa visión para detectarlos, porque en todos lados podemos encontrar grandes mentores, ¿verdad? No tienen que ser aquellos tan famosos. Por ejemplo, mi primer actividad de autocrecimiento que fui teniendo fue a través de los libros, ¿verdad? Leía a Jim Rohn, y luego volvía bien agresivo y leía a Gran Cardón, ¿verdad? Para vender como salir a vender como todo un tiburón y terminé con Robin Sharma Para agarrar equilibrio. para agarrar equilibrio. Entonces creo que ellos fueron mis primeros mentores en soledad.
Me abrieron la capacidad mental y espiritual y de corazón de entender que me tenía que acercar a las personas que ya estaban en el lugar donde yo quería estar, como familia, como empresa, como líder, ¿verdad? Como vendedor. Entonces, me di a la tarea de acercarme a esas personas pues terminé también en un lugar que yo le tengo mucho cariño, respeto y, y yo me atrevería a decir que gran parte de lo que hemos logrado es a base de eso, es entrar en un book club de empresarios, ¿verdad? Y ahí me di cuenta que existen personas, empresarios, vendedores, y existen soñadores, ¿verdad? Que, que tienen los mismos problemas, que tienen las mismas retos, circunstancias, desafíos, que también sienten soledad, pero que al momento de compartirlos, este, y aprender unos de otros, yo creo que ahí está la verdadera magia, ¿no? Y de ahí entendí que uno es el reflejo de las 5 o 10 personas con las que más te juntas. Entonces, wow, para mí fue como una explosión de mente y me empecé a sentar en mesas donde el que tenía menos conocimientos era yo. Dije, si estoy en una mesa donde yo soy el que tiene conocimientos, estoy mal. Estoy en la mesa no indicada. Entonces llegó a mi vida en ese book club un gran mentor que le agradezco, el señor Gerardo Santillán. Le agradezco mucho porque eh, tuvo la amabilidad de brindarme su tiempo, sus conocimientos y me empezó a enseñar la inteligencia financiera, ¿verdad? Que también todo emprendedor se lo sugiero mucho porque la inteligencia financiera ayuda mucho a la planificación, ¿verdad? A la planificación de la empresa, de los recursos, de las ventas. Pues yo creo hoy en día que una empresa exitosa es aquella que le vas quitando todo el caos, ¿verdad? En el camino. ¿Por qué? Porque se va convirtiendo en una empresa más disfrutable. Entonces te va permitiendo sacar realmente toda tu pasión en el camino y vas encontrando ese balance entre a veces hay retos, pero a veces la pasión es mucho mayor y empieza ese crecimiento, ¿no? De la empresa, de tus colaboradores, ¿verdad? Que antes era, saca todo en una semana porque tenemos que terminar y demás. Y donde ahora, al quitar caos, ya entiendes que, a ver, vamos a ser 2 personas más, pero ya está planificado y lo vamos a hacer de una mejor calidad en el mismo tiempo y vamos a entregar un mejor producto, ¿verdad? Y todos vamos a estar más contentos en ese proceso. Entonces, yo creo que ahí empecé a aprender eso, aprender a, al liderazgo, el verdadero liderazgo, ¿verdad? Que es el aportarle valor a tus colaboradores, ayudarlos, escucharlos, ¿verdad? Porque yo creo que el escuchar es maravilloso, ¿verdad? Y es de lo que más padezco o noto que más padezco, ¿verdad? Por la operatividad a veces digo, ok, y hoy en día estoy intentando o estoy teniendo ese enfoque de escuchar, porque cuando uno escucha, encuentras mucho conocimiento a tu alrededor. Muy interesante ese punto que nos estaba tocando, Miguel, porque me doy cuenta, Miguel, que eres una persona dada al aprendizaje continuo. Pero sobre todo, hay dos tipos de aprendices, ¿no? O de personas que aprenden, que adquieren conocimiento. Aquellos que adquieren el conocimiento
y simplemente se quedan con ese conocimiento, que me quedo con eso guardado, o venga, probemos, aprendí esto, implementémoslo. Y yo creo que eso es lo que ha radicado, lo que ha marcado la diferencia. Miguel, no sé cómo vamos de tiempo, pero antes de que Jorge me indique cómo vamos de tiempo, desde que comenzamos la charla, a mí me quedó sonando ahí cuando nos estábamos presentando, hablamos, creo que lo hicimos fuera de micrófono, fuera de la grabación, hablamos del tema de la inmersión en el hielo y yo creo que eso forma parte de todo este proceso de aprendizaje. ¿Cómo termina Miguel metido en el asunto y qué ha significado a nivel de crecimiento, a nivel de todo esto que se ha ido amalgamando para ser el Miguel que es hoy? Sí, bueno, pues yo creo que llegó un punto en mi vida eh, donde había crecido en muchos aspectos, ¿verdad? Me sentía pleno en aspectos como el laboral, el, no sé, el de los retos, ¿verdad? Me sentía muy pleno, pero había dedicado mucho tiempo a eso y no le había dedicado mucho tiempo a mi verdadera riqueza, que era la familiar. Entonces llegó un punto donde pues la verdad era como un duelo de que tenía eh, pues que transformarme o conocer o autoconocerme para empezar a balancear la vida, ¿verdad? Y ahí entré a un coaching, dije, a ver, pues bueno, hay que echarle acción y ahí la vida me presentó otro gran mentor que estudió con Tony Robbins en su academia, este, y es lo que les platicaba en un inicio, el cuerpo habla lo que la mente no, ¿verdad? Entonces, yo creo que llegué a un punto de donde mi cuerpo ya estaba hablando, ¿verdad? Mi corazón y mis pensamientos. Y entro al coaching de Ezra Michel, se llama, esta gran persona que me presentó la vida. Y, ¿Y qué creen? Que yo ya tenía varios hábitos, como levantarme a las 5 a.m., y tener algunas actividades, y encontré algo maravilloso que se llaman los rituales. En esos rituales y en ese coaching me ayudaron a entender lo más valioso o que atesoro más hoy en mi vida, ¿verdad? Que es hacer el círculo de balance. ¿A qué me refiero a un círculo de balance? En ese círculo de balance existe lo financiero, existe lo familiar, existen los sueños, existe qué tipo de padre quiero ser, qué tipo de pareja o esposo. Y entonces vas describiendo en un círculo esas piezas que conforman el círculo que es tu vida, le vas dando porcentajes, ¿verdad? Y como bien dijiste, René y Jorge, no solo es aprender, es actuar, ¿verdad? Acción. Entonces ahí aprendí a generar rituales en mi vida eh, con los cuales me puedo saber que voy avanzando en mi parte personal, en mi diálogo interno, en mi paz, en mis sueños, en cómo quiero ser como padre, ¿verdad? ¿Qué le quiero dejar a mi hijo? En cómo se quiero ser como pareja, ¿verdad? Y actuarlo, ¿verdad? Hago una lista y ahí vas actuando, ¿verdad? Vas poniéndole acción. Y yo creo que ahí encontré los rituales en mi vida que me brindaron ese balance. Y pues uno de ellos y maravilloso es la inmersión en hielo, que cuando yo estaba en ese punto de catarsis o de autoconocimiento, que decía, ok, sí, sí, sí puedes emprender, ¿verdad? Sí puedes hacer un edificio, sí le puedes dar vuelta a esto, sí puedes ser un líder, ¿no? Pero ¿dónde quería ser una persona que mediante la paz o el trascender en el camino, porque todos vamos trascendiendo, pudiera compartirlo, ¿no? Con más personas. Y encontré la inmersión en hielo con otro gran coach, Oscar, eh, y me di cuenta
que al sumergirme en ese hielo, al salirme del confort y meter al cuerpo en un límite de supervivencia, y salir me permitió cambiar, estructurar mis ideas, ¿verdad? Entonces dije, ok, este, pues entró un Miguel y salió otro, ¿verdad? Y lo puse en acción y luego, realmente ahorita llevo como unas 12 inmersiones y hoy lo que hago eh, eh, es encontrar esos puntos de enfoque de vida que te permitan encender ese switch y decir, estos son mis cambios verdaderos, ¿verdad? Me dan miedo, a lo mejor es mucho tiempo, o no sé si lo puedo hacer, pero llega un punto en tu profundidad de tu ser que tienes que encontrar esa metodología para llegar y decir, ok, ¿en quién me quiero convertir, verdad? Entonces, yo cada que me meto en hielo o me encanta la naturaleza, hago ciertas actividades, voy y me voy con una intención. Y esa intención puede ser, este, pues no sé, quiero cumplir este sueño, ¿verdad? Entonces entra un Miguel que va intencionado y dice, quiero llegar a la cumbre del pico de Orizaba otra vez, por ejemplo. Y entra ese Miguel y hace ese cambio interno que es como una codificación, ¿verdad? Interna de mente, cuerpo y alma, yo le llamo, y sales, ¿no? Sales con tu mejor versión, tu mejor energía al mundo. Entonces, cuando yo veo esto, pues invité a un gran amigo, a Alejandro Sandoval, que ya estuvo con ustedes, lo invito y le digo, oye, ven, encontré esto. Y Alejandro siempre me dice, ay, Miguel, tú andas en muchas cosas o en muchas actividades, pero bueno, pues noto cambios, ¿verdad? Y entendí que esa es la mejor manera de impactar en tus seres queridos y en los de tu alrededor, que noten tus cambios. Entonces, pues total que fue Alejandro Sandoval y encontró la misma canalización de esta gran metodología. Y pues no hemos parado, el buen Jorge y René pues tienen la invitación muy abierta a enfriarte un poco, pero sobre todo a intencionar y yo creo que todos tenemos ese gran poder, ¿no? Ese gran poder interno. Somos seres únicos y perfectos, así yo lo veo, y nada más hay que pulirnos y sacar nuestra mejor versión. Sí, Me señor. Muy encanta. interesante. Me encanta todo lo que estás diciendo, Miguel, y lo he vivido en carne propia. O sea, sí, yo puedo hablar maravillas y podríamos hacer un podcast completo acerca de la inversión en hielo, pero bueno, el tiempo se nos está acabando. Quiero rescatar un par de cuestiones que me encantaron, pero que creo que tienen muchísimo valor para la gente que nos escucha, para esos emprendedores, para esos empresarios que están en el camino o incluso que están viendo si tiran o no la toalla. Yo creo que es importante entender esto. Hay una frase que me encantó que dijiste, pues que hay que ir podando el caos, ¿no? Y sí, o sea, pues mira, las plantitas, tú metes una plantita, metes un árbol, el árbol es precioso, pero crece medio salvajón, ¿no? O sea, es medio salvaje el árbol, se va por donde se le da su gana, a veces no es lo ideal, incluso a veces el crecimiento de ese árbol puede favorecer una plaga. Entonces, pues es tu deber podarlo, quitarle caos. Entonces, bien lo dices. Algo importante para ti, emprendedor, empresario, es si tus procesos tienen caos, una parte de tu chamba, porque ese sí es tu trabajo, es irle quitando caos al proceso, es irlo simplificando. Y ese no es un tema de contraté a alguien más o me traje un consultor, o porque los consultores ayudamos en el proceso, pero realmente la persona importante en el tema de quitarle caos a tu empresa eres tú. No, no hay otra persona que debería de estar más interesada en quitarle el caos a tu empresa. Entonces, ir podando, creo que es algo importante. Otra cosa importante que me encantó es que hablabas del balance y me encanta porque no hablas del equilibrio. Yo creo que el equilibrio es una idea de sueño guajiro, porque mira, no puedes estar equilibrando siendo un gran padre y al mismo tiempo rompiéndola en el negocio. O sea, si estás trabajando, tienes que trabajar en serio, ¿no? Y si vas a ir a comer, tienes que comer en serio y disfrutarlo. Y si vas a estar en familia, tienes que estar en familia en serio.
pero no puedes estar haciendo todo al mismo tiempo. No es un círculo, no es un circo de siete plazas, ¿no? Entonces, me encantó que lo definiste como balance, que es algo más dinámico, ¿no? Es como ya le metí mucho acá, ahora déjame lo balanceo tantito y ahora poquito por acá. Y entonces sigue siendo un trabajo intencionado, sigue siendo un trabajo dinámico, pero tú dijiste, pero tengo que irme moviendo a donde quiero estar en cada una de esas áreas y eso es precioso. Y algo muy importante que me gustó es, cuando los demás notan tus cambios, entonces vale la pena estar cerca de ti. Y he escuchado en infinidad de libros y de autores decir frases como, crece tanto, de tal manera que quien te haya dejado de ver por un mes tenga que volverte a conocer porque no eres el mismo. Y eso yo lo he visto en el poco o mucho tiempo, depende cómo cada quien lo mida, que te he conocido, Miguel. eh, y sé que es una filosofía de vida, el tema de este crecimiento continuo. Miguel, antes de irnos, me gustaría que nos platiques un poquito dónde te encuentran, cómo te contactan, cómo vas a hacer sus sueños realidad, ¿no? Si es un tema de industria, si es un tema de construcción vertical, porque ya te las sabes todas ahí también, si es un tema de domicilio de casa. ¿Dónde te contactan? ¿Cómo se llama tu empresa? ¿Cómo te encuentran? Adelante, para que la gente pueda llegar a ti. Sí, claro, muchas gracias por abrir el espacio. Nuestra gran empresa y sueño y donde está toda nuestra pasión se llama Navi Desarrollos, que viene de N-A-H, que en maya significa refugio, hogar. Viene desde nuestros orígenes, muy, muy adentro, ¿verdad? Son fascinantes. Pues ahí nos encuentran, estamos en las redes sociales como Navi Desarrollos, o Miguel Casale, con todo gusto, pues ahí estamos para servirles, acompañarlos y materializar todo tipo de sueño que tengan en los bienes inmuebles, ¿verdad? Y pues nada, o sea, agradecerles a ustedes, felicitarlos. Yo creo que eh, hoy en día eh, la mejor manera de impactar es compartir, ¿verdad? El mundo está, hay que adaptarse tan rápido a nuevas circunstancias que yo creo que los medios y redes como estos de comunicación son muy efectivos, ¿no? Y gracias de nuevo por la invitación, y que sigan con este gran sueño que tienen e impactando a mucha gente. Pues Miguel, muchísimas gracias y qué bueno terminar de esta forma, ¿no? Mucho aprendizaje y yo creo que Jorge siempre nos quedamos con la frase y va a sonar ya una frase de cajón, pero es que ahí nos quedaríamos hablando con Miguel de muchas cosas, mucho aprendizaje el que hemos tenido hoy con Miguel y sobre todo me reta en algo, Miguel, y es en seguir creciendo, en seguir leyendo, en seguir probando nuevas cosas e implementando lo que vaya aprendiendo, ¿no? Irlo implementando. Miguel, agradecerte el tiempo, de verdad que muchísimas gracias. Y la próxima vez que nos veamos, hay que ir con qué traje de baño, sí, claro, al- a la inmersión. Tú libera tu espíritu, René, y como tú quieras, con traje o sin traje de baño. Con que vayas muy intencionado, ya sabes, tienes la invitación abierta, Jorge, de nuevo, y pues muchas gracias por todo y recordar a todos aquellos emprendedores en potencia. Recuerden, no hay que perder esa chispa que nos hizo pensar ser emprendedores, ¿verdad? Y se llama pasión. Y a la pasión cuando le metes a esa idea o ese sueño, cuando le metes una acción, pues ya es el primer paso. Y cuando a esa acción le metes planeación, vas con mucho más pasos y no hay que desesperarse, creer mucho. El diálogo interno es muy importante. Abrácense en momentos de aprendizaje, ¿verdad? De estos carreras y másters que nos presenta el emprendedurismo. Y pues nada, a echarle ganas y a cumplir esos sueños. Pues muchísimas gracias, Miguel. René, muchísimas gracias de nuevo.
Gracias a ti que estás escuchándolo. Por favor, dale like, compártelo. Haz que nuestra voz y la voz de Miguel lleve a más gente que lo va a necesitar. Y ya lo escuchaste, cuando la vida te diga que no, tú sonríele, evoluciona, que la vida te tenga que volver a conocer, regresa, obtén lo tuyo y dile, ¿cómo que no? Y esto ya era mío de origen. René, muchísimas gracias. Jorge, como Gracias a todos. siempre, un verdadero placer tener invitados de la categoría de Miguel, poder compartir contigo en este espacio de líder a superhéroe y reiterarle a la gente la gratitud, ¿no? Y envíenle, compartan este contenido para que otros también puedan recibir lo que hemos querido, ¿no? Y es que podamos sacar entre todos un aprendizaje. Si hay cosas que de pronto usted dice, no sabe que no comparto, también escríbanlas. Ahí vamos aprendiendo. De eso se trata. Escriban, me parece esto, me gustaría, mire, a mí me quedó una pregunta para Miguel, ¿por qué no le preguntaron ustedes esto? Se pusieron a hablar. René se puso a preguntar del hielo cuando la pregunta había que hacerle ahí era esta pregunta. Hombre, escríbanla, escríbanla, que con todo gusto contactamos a Miguel y ahí miramos cómo les respondemos. De eso se trata. Un abrazo para todos, muchísimas gracias y nos vemos en De Líder a Superhéroe en una próxima emisión. I won't. I'm a man on a mission.